¿Qué sucedió con el cuarto mandamiento, que establece que el pueblo de Dios debe santificar el séptimo día sábado? ¿Qué día deben guardar los cristianos? ¿Y quién cambió el sábado por el domingo? Los cristianos tradicionales observan el domingo como día de culto. Sin embargo, los 10 mandamientos incluyen la instrucción de observar el séptimo día sábado. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para el Señor, tu Dios. Distintas religiones observan distintos días festivos. Los musulmanes rinden culto los viernes. Los judíos de todo el mundo han guardado durante miles de años el sábado, el día que comienza al atardecer del día viernes por la noche y continúa hasta el atardecer del sábado. Los cristianos tradicionales van a la iglesia los domingos y proclaman que ese es el verdadero día de culto. Amigo, ¿qué día deben observar los cristianos? ¿El primer día de la semana o el séptimo? La historia documenta fielmente que el día llamado sábado es el séptimo día de la semana, y el domingo es el primer día de la semana. El séptimo día sábado de hoy es el mismo séptimo día observado por Jesús y la iglesia cristiana del primer siglo. Vayamos a los Hechos 13, versículo 42. El apóstol Pablo predicó en el sábado en la sinagoga de Antioquía. Note que su audiencia incluía a ambos, judíos y gentiles. Y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el sábado siguiente, ¿cuándo? ¿Al día siguiente, el domingo? No. Versículo 42. Los gentiles, no los judíos, les rogaron que el sábado siguiente les hablasen estas palabras. Léalo otra vez en su propia Biblia. Los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les hablasen estas palabras, no el domingo. Veamos los Hechos 13:44. Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. Pablo se reunió con los gentiles, no el domingo, sino el sábado. Los cristianos del Nuevo Testamento observaban el séptimo día sábado, pero no menciona el Nuevo Testamento el primer día de la semana varias veces. Así es, pero ¿hay algún ejemplo de rendir culto en el primer día de la semana? No, la palabra domingo ni siquiera aparece en la Biblia. Lo que sí aparece es el primer día de la semana, 8 veces en total, y siempre en el Nuevo Testamento. Las escrituras del Nuevo Testamento y la historia demuestran que el cristianismo original, el cristianismo que Jesús mismo estableció en el primer siglo, observó el séptimo día sábado. La Enciclopedia Católica en el tema domingo está de acuerdo. Dice: Tertuliano, año 202 después de Cristo, es el primer escritor que menciona el domingo como día de reposo. Sin embargo, nosotros, tal como nos ha enseñado la tradición, en el día de la resurrección del Señor debemos guardarnos no solamente de arrodillarnos, sino de toda postura y posición de diligencia, difiriendo incluso nuestros negocios, no sea que demos lugar al diablo. La iglesia cristiana del primer siglo observó el séptimo día de la semana, el día que ahora llamamos sábado. Pero cuando el emperador romano Constantino, un antiguo venerador pagano del sol, impuso su propia versión del cristianismo en su imperio, él ordenó la adoración del domingo. Puso el siguiente decreto en el año 321, que en el venerable día del sol, los magistrados y el pueblo reposen. Solo un par de años después, la iglesia romana también aprobó un sorprendente decreto en el concilio de la Odisea. Declararon: los cristianos no deben judaizar y estar inactivos el sábado, sino que trabajarán ese día, pero el día del Señor serán especialmente honrados, y como cristianos deberán, si es posible, no trabajar en ese día. Sin embargo, si se los encuentra judaizando, o sea, guardando el séptimo día sábado, serán excluidos de Cristo. En otras palabras, los que guardaban el sábado cristiano fueron declarados herejes. Pero ¿con qué autoridad hizo la Iglesia romana este cambio? El notable teólogo católico James Cardinal Gibbons escribió esta atrevida declaración. Pero puede leer la Biblia desde Génesis al Apocalipsis y no encontrará una sola línea que autorice la santificación del domingo. Y escuche esto: las Escrituras ordenan la observancia religiosa del sábado, un día que nosotros nunca santificamos. Lo que Gibbons y otras autoridades católicas declaran
es que fue la autoridad de la Iglesia Católica la que cambió la observancia en el mundo cristiano de sábado a domingo, no las escrituras del Nuevo Testamento. Y eso ocurrió en el Concilio de la Odisea, a mediados del IV siglo. ¡Qué increíble admisión! Pero ¿tiene esto importancia? No podemos simplemente observar cualquier día. Amigo, Jesús dio una fuerte advertencia sobre las tradiciones que contradicen los mandamientos de Dios. Vayamos a Marcos capítulo 7 en la Biblia. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Es una advertencia que todos debemos oír. Jesús dijo que Él es el Señor del sábado. Él observó el sábado con regularidad y no quebrantó la ley como dicen algunos teólogos. Él dijo en Juan 15:10, yo he guardado los mandamientos de mi Padre. ¿Debería usted seguir el ejemplo de Jesucristo y las instrucciones de su Biblia? ¿O debería oponerse y seguir las tradiciones de los hombres? Usted debe probarse por su cuenta, en su propia Biblia, cuál es el sábado cristiano. Pero ¿cuándo se estableció el séptimo día sábado? ¿Fue establecido en la época de Moisés en el monte Sinaí? No. Fue establecido mucho antes, en la fundación del mundo. Vayamos en la Biblia a Marcos 2. Vea qué dijo el fundador del cristianismo en Marcos 2:27. Jesús dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Sí, el sábado fue hecho para el hombre, para la humanidad, para cada ser humano. Otra vez, ¿cuándo fue hecho? Encontramos la respuesta en Génesis 2, versículos 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo. Pero hay más evidencia en el Nuevo Testamento de la observancia del sábado. Vayamos en la Biblia a Hebreos capítulo 4. En este capítulo, el sábado se presenta como el descanso milenial, y como un memorial del descanso de Dios en la creación. Hebreos 4:9. Por tanto, queda todavía un reposo sabático para el pueblo de Dios. La palabra griega original para reposo, en el versículo 9, es sabatismos, que significa observancia del sábado. Tanto la versión actualizada como la tercera edición textual traducen el versículo 9 como un reposo sabático. Sí, aún queda un reposo sabático para el pueblo de Dios hasta este día. Note esta importante declaración en Hebreos 4:10, porque Él, el cristiano individual, que ha entrado en su reposo, el reposo de Dios, también ha reposado de sus obras, y note, como Dios de las suyas. El contexto de Hebreos 4 es tanto de reposo simbólico como de reposo literal. La palabra griega katapausis también se traduce como reposo en esta sección, pero note lo que Dios dice de los que ahora han entrado en el reposo de Dios, es decir, aquellos que son convertidos, los que ahora siguen a Jesucristo. Si nosotros, como cristianos convertidos, debemos cesar de nuestras obras como Dios cesó de las suyas, solo debemos hacernos una pregunta: ¿cómo cesó Dios de sus obras? Hebreos 4:4 nos da la respuesta, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. La cuestión de fondo es, ¿quién o cuál es su autoridad? ¿Es la Biblia o alguna iglesia o religión aparte de la Biblia? Como hemos visto, algunos líderes religiosos, incluidos los católicos romanos y los protestantes, validan la tradición o el clero por encima de la Biblia como razón valedera para guardar el domingo en lugar del sábado. Por ejemplo, escuche esta declaración del anglicano Isaac Williams, D.D., Doctor Divinity, en los Claros Sermones sobre el Catecismo, donde se nos dice en las Escrituras que debemos guardar el primer día. Escuche esta admisión: se nos manda a guardar el séptimo, pero en ninguna parte se nos ordena guardar el primer día. La razón por la que guardamos como santo el primer día de la semana en lugar del séptimo es la misma por la que observamos muchas otras cosas, no porque la ordene la Biblia, sino porque la Iglesia la ha ordenado. Amigo, estas son admisiones sorprendentes. Fue el emperador Constantino en el año 321 quien proclamó el Día del Sol como día de adoración para el Imperio Romano. En el siglo IV, el Concilio Católico de la Odisea ordenó la adoración del domingo y declaró herejes a los cristianos que guardaran el sábado. Incluso hasta este día, los cristianos que guardan el sábado son perseguidos en muchos países del mundo.
Dios Todopoderoso estableció el sábado en la fundación del mundo para todos los seres humanos a través de Jesucristo. Efesios 3:9 dice, Dios que creó todas las cosas por medio de Jesucristo. Y Cristo, hasta hoy, es el Señor del sábado, como dice en Marcos 2:28. Y recuerden, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Eso está en Hebreos 13:8. Sí, incluso hoy en día, los cristianos del Nuevo Testamento siguen el ejemplo de Cristo y los apóstoles al observar el séptimo día sábado. Una última pregunta. Cuando Cristo establezca su reino mundial sobre la tierra, ¿qué día observarán todas las naciones? Vea la proclamación de Dios en Isaías 66, 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice el Señor, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo el Señor.